Bienvenidos a este nuevo encuentro. Un cordial saludo a todos los televidentes, alumnos de sexto grado de la educación primaria, sus familiares y maestros. En este encuentro recibirán las orientaciones que le permitirán estudiar durante la semana. Aprovechamos la oportunidad para transmitir nuestro reconocimiento a las maestras y alumnos que presentamos en la siguiente diapositiva y obsérvenlas. Se trata de Liliane Calunga y sus alumnas Giselle Telles y Marian Martínez del Semi-Internado Clodomira Costa en la provincia de Santiago de Cuba, que realizaron un buen papel en el encuentro de monitores de esa provincia y demostraron pleno dominio de la asignatura Historia de Cuba. En la segunda imagen presentamos a la maestra Xiomara Hernández Fonseca del Semi-Internado Ernesto Guevara de la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, maestra que imparte bellas clases de historias que hace vibrar a sus alumnos. En ellas nos inspiramos en este encuentro. En el encuentro anterior realizaron actividades que les permitieron profundizar en hechos como la invasión a Occidente y la campaña oriental. Hechos que evidencian cómo se desarrollaba la lucha guerrillera a fines de 1958 y los éxitos que se estaban ocurriendo en la isla, tanto en el oriente como en el centro del país. Y dejamos una interrogante. ¿Contribuirían estas acciones a lograr el triunfo definitivo? Ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy, del cual observarán dos imágenes. La gran victoria. Tenemos como objetivo que ustedes ejerciten los contenidos impartidos por sus maestros, de manera que logren relatar cómo se produjo la caída de la tiranía, el triunfo revolucionario, así como el recorrido de la caravana de la libertad encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Para estos estudiarán el epígrafe 5.7 y observarán la diapositiva para que puedan ir anotando las páginas en que se encuentran los contenidos que estudiarán. Vayan anotando que se encuentran en el libro de texto en las páginas 110 a la 113. Y los alumnos de los centros del perfeccionamiento de las páginas 155 a las 159. Cuando lean estos contenidos podrán ejercitar la caída de la tiranía y el triunfo de la revolución, la huelga general revolucionaria y la entrada del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a La Habana. Después de leer detenidamente el texto, podrán responder actividades como las siguientes que van a anotar cuidadosamente y luego comentaremos alguna de ellas. Observen las diapositivas y anoten las actividades que van a realizar que están en su libro de texto.
comentar alguna de ellas. Por ejemplo, la actividad número 1. ¿Por qué Fidel llamó al pueblo a la huelga general revolucionaria de enero de 1959? Cuando lean el texto, sabrán que tienen que abordar las causas de este hecho histórico. Por tanto, deben hacerlo detenidamente. En la segunda actividad, obsérvenla. Deben escribir un resumen donde concreten cómo se manifestó la alegría popular por el triunfo revolucionario en los primeros días de enero de 1959. Pueden escribir algunas anécdotas que le cuente a algún familiar. Recuerden las características de este tipo de texto cuando van a referirse a las anécdotas, a la hora de contar algo que ha sucedido. Y en la tercera actividad es un ordena cronológicamente. Fíjense, existen hechos que ocurrieron en esta etapa y deben recordar las fechas. Ahora también estarán en condiciones para responder las actividades que a continuación le presentamos de su cuaderno de actividades y van a anotar cuando le presentemos la diapositiva en las páginas del cuaderno donde van a trabajar. Observen y le damos un tiempo para que anoten. Vamos a comentar algunas de las actividades del cuaderno, explicarles a los alumnos de los centros del perfeccionamiento que en sus cuadernos existe una sesión relacionada con otras actividades diseñadas por sus maestros y que las pueden utilizar también para dar respuesta a estas actividades porque sabemos que ustedes han ido avanzando en estos contenidos. La actividad número 1. Teniendo en cuenta lo estudiado en este capítulo, marca con una X las respuestas correctas. Entre las acciones realizadas por nuestro comandante en jefe Fidel Castro para lograr la unidad de las diferentes fuerzas y organizaciones revolucionarias estuvieron. O sea, observen que le dan varias opciones, pero ustedes tienen que marcar de ellas las acciones que realizó el comandante para lograr la unidad de las diferentes fuerzas y organizaciones revolucionarias. Un tipo de pregunta parecida a ellas es la actividad número 2 y obsérvenla y escuchen detenidamente. Durante el año 1958, el gobierno de los Estados Unidos reforzó su apoyo a Batista con el propósito de impedir el triunfo revolucionario. Marca con una X cuáles de estos hechos demuestran la afirmación anterior. O sea, se ofrecen varios hechos y ustedes deben marcar los hechos que le pide la orden. El inciso A se refiere: ¿cuál fue la reacción del pueblo guiado por Fidel frente a esta actitud del gobierno yanqui? Ya aquí tendrán que hacer un análisis que les permita responder la pregunta y pueden volver a leer el texto. La tercera actividad es un ordena cronológicamente que está muy relacionada con la tercera actividad del libro de texto. Pero fíjense, aunque en ambas actividades deben ordenar cronológicamente, en una deben enumerar los hechos en el orden en que ocurrieron
o volverlos a escribir en el orden en que ocurrieron. Pero en esta otra, de las opciones que le dan, deben marcar la que se correspondan con el orden en que ocurrieron los hechos. Le dan 4 opciones y deben fijarse bien cuál es la que deben marcar a partir del orden en que estos ocurrieron. Ahora, fíjense, también es importante no olvidarnos de la historia local. Y estamos hablando de la Caravana de la Libertad, que llegó a La Habana un día determinado, pero no ocurrió así en todas las provincias. Esta caravana salió desde Santiago de Cuba. Por eso le dejamos también una actividad que guarda relación con los contenidos de la historia local, la historia más cercana a ustedes, que les llega más directamente, y vamos a observar esta actividad y la van a anotar para después comentarlas. Fíjense, cuando llegó la Caravana de la Libertad encabezada por Fidel Castro Ruz a la provincia donde vives, ¿cómo celebran actualmente en tu escuela este hecho histórico? Sé que muchos pioneros han tenido la oportunidad de revivir este momento histórico, y eso es precisamente lo que queremos que ustedes reflejen en ese texto, o sea, que argumenten esas ideas con los ejemplos que ustedes tienen y puedan saber también cuándo llega a la provincia donde ustedes viven. Fíjense, esto es algo importante y que pueden comentar con sus familiares para que puedan responder la actividad. Miren, recuerden que no deben olvidar ubicar en la línea del tiempo la fecha en que ocurrieron los hechos históricos, y eso siempre les va a ayudar en el orden cronológico. A continuación, ejemplificamos con el hecho importante que estamos estudiando en el día de hoy. Observen la diapositiva. Se trata del triunfo revolucionario que ocurrió el 1 de enero de 1959, y de esa manera también deben ir ubicando todos los hechos. ¿Qué puede pasar? Que en un año hayan ocurrido varios hechos históricos en días y meses diferentes, y ahí tendrán que guiarse por el día y por el mes en que ocurrieron los hechos, aunque sea en el mismo año, para poderlos ordenar cronológicamente. Tampoco deben olvidar ubicar los hechos en el espacio, y aquí en esta otra diapositiva le presentamos el medio que los ayuda. ¿Cuál es? El mapa de Cuba. En este mapa ustedes pueden ir ubicando el lugar desde donde salió la Caravana de la Libertad en Santiago de Cuba y el recorrido que hizo hasta llegar al occidente del país. Es una actividad importante y que les permitirá revivir esos momentos junto a sus familiares y a su libro de texto.
En resumen, le presentamos ahora en la próxima diapositiva el resumen de los contenidos que deben ejercitar y están relacionados con observen. Y vamos a leerlos. La caída de la tiranía y el triunfo de la revolución. La huelga general revolucionaria. La entrada del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a La Habana. De seguro están hojeando su libro de texto para poder localizar estos contenidos y que les ayude a resolver las actividades que le proponemos durante la semana que van a seguir estudiando la asignatura. Si quieres enriquecer el conocimiento de estos contenidos, puedes visitar lugares históricos que existen en nuestro país relacionados con esto. Por ejemplo, después que termine esta situación epidemiológica que estamos viviendo, los niños que viven cerca de Virán, en Holguín, podrán realizar la visita presencial a este sitio histórico, al Museo de Virán. Pero los que vivan un poco más alejados pueden realizar la visita virtual y observen la diapositiva de esta visita virtual que está en todos nuestros centros y que sé que muchos han interactuado con ella. ¿Por qué? Porque los alumnos de los centros experimentales y de los otros centros han podido en su laboratorio de computación realizar este trabajo y han podido disfrutar de un recorrido por lugares que atesoran fuentes de incalculable valor relacionadas con la vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y todos los hechos que protagonizó hasta la Revolución Cubana triunfante. Esta es la visita virtual. Observen la diapositiva. También disponemos de otro recurso. Fíjense, Fidel y 5 textos sobre nuestra historia, de la colección Historia Patria, otro recurso que le permite profundizar en todos estos sucesos que tributaron a la gran victoria y también podrán recrearse en otros elementos anecdóticos que posibiliten llevarse a su imaginación cuántos días de alegría vivió el pueblo en el triunfo revolucionario. Pero también disfrutamos de aplicaciones que pueden profundizar en este estudio. Y hay una aplicación para dispositivos móviles, Fidel Entre Nosotros, que tiene varias sesiones: biografía, frases, anécdotas, grandes amigos, reflexiones, libros, discursos y galería. Esta aplicación
la hemos podido disfrutar en centros experimentales como la Escuela Primaria José Antonio Echeverría del municipio Pinar del Río, donde sabemos y hemos observado que las maestras disfrutan de ella con sus alumnos y realizan un recorrido por anécdotas interesantes que contribuyen a que los niños potencien el contenido del cual estamos hablando y se recreen en él. No solo disponemos de ellos, si se conectan al portal Cubeduca, encontrarán información relacionada con este tema y otras anécdotas relacionadas con la huelga general revolucionaria y el recorrido de la caravana de la libertad. Pueden anotar, si no lo han hecho, la dirección electrónica. Los niños y niñas de los centros experimentales también pudieran aprovechar y en la página 78 de su cuaderno de trabajo elaborar una cronología de los hechos más significativos de la lucha revolucionaria en esta etapa. Y es algo que también les ayudará a reforzar los conocimientos que tienen de este contenido. Esa tabla cronológica se encuentra en su página 78 del cuaderno de trabajo. Estamos hablando de los niños de los centros experimentales que también disponen de esa actividad en su cuaderno de trabajo. No queríamos terminar sin agradecer toda la sugerencia que nos han hecho los televidentes. La tenemos en cuenta porque nuestro objetivo fundamental es que nuestros niños se sientan bien orientados y puedan trabajar lo más independiente posible durante la semana. Ustedes, familiares, pueden comprobar la respuesta de sus niños y compararlas con el contenido de su libro de texto como medio fundamental u otros medios de que dispongan de lo que hemos presentado en su hogar. Y con estas orientaciones pudieran reflexionar que con el derrocamiento de la tiranía batistiana y el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, se abrió una nueva página en la historia de Cuba. Página de la historia que estamos viviendo en nuestros días y que tanto ha llenado de alegría los hogares cubanos. Esperamos puedan estar orientados y que el próximo encuentro nos reciban. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Les reitero mis saludos y que pasen una buena semana en compañía de todos los teleprofesores, que es el objetivo que nos encomendaron. Gracias.